El Huey Teocalli de Camaxtli. Huey, supremo. Teo, Dios. Calli, casa. Casa suprema de Dios. Pirámide de extraordinaria belleza arquitectónica que transmitía el mensaje para mantener el mito, el principio y el credo religioso de Camaxtli. Dentro de las culturas náhuatl que se desarrollaron en el altiplano de lo que hoy es México, las pirámides tenían en su interior una cueva que simboliza el recuerdo del lugar donde brotó la humanidad chichimeca. Allá en la oscuridad de los tiempos, en su interior se almacena la reserva alimentaria. Mientras más suntuoso, más garantía había de que el mensaje fuera efectivo, virtud a que el Teocalli fuera escenario donde actuaba el soberano y el centro difusor de los mensajes que emitía la cabeza del reino. Centro de las principales ceremonias públicas, punto de comunicación con los ancestros y las fuerzas sobrenaturales. Al convertirse en el lugar más santificado del espacio terrestre, se volvió morada eterna de los gobernantes desaparecidos, lugar sagrado que conserva el poder de los antepasados. Los modos de sus templos son a manera de pirámides, excepto que se subía por gradas hasta la cumbre y en lo más alto había una o dos capillas pequeñas y delante de ellas grandes columnas de piedra, donde perpetuamente estaba con lumbre y grandes perfumes de noche y de día, que jamás cesaba, desde los templos pequeños hasta los mayores. El Huey Teocalli de Tlaxcala es el más hermoso y labrado en comparación con el no menos suntuoso Teocalli de Huitzilopochtli, ubicado en Tenochtitlan. Y esta comparación fija en toda su magnitud la grandeza del imponente Huey Teocalli de Chalchihuapan, donde se rendía culto al dios Camaxtli. Todo excedía al de la Ciudad de México. Así, en hermosura y galanía, como en riqueza, asegura Diego Durán. El conjunto ceremonial de Chalchihuapan era excesivo de él. No compartía con otros dioses, era exclusivo de él, mientras que el conjunto ceremonial de Huitzilopochtli lo compartía con Tlaloc, Texcatlipoca, Quetzalcoatl, Cihuacóatl, Chichimecoatl y otros 11 dioses más, donde por supuesto Huitzilopochtli era el titular del templo mayor. El Huey Teocalli de Chalchihuapan estaba protegido por el monte de pinos y robles, asemejando una diadema arbolada, con longitud del norte a sur. Luego de que fue edificado el templo cristiano, los clérigos transformaron el lugar de acuerdo a su cultura y con la misión criminal de destruirlo, trazan la huerta de San Francisco, legendaria hasta las primeras décadas del siglo pasado. Aprovechando el vasto espacio prehispánico donde sembraron árboles frutales y de ornato traídos de España, respetando el bosque del imponente complejo religioso. Destruyeron la construcción, pero siguió siendo un vergel. Ahora trazaron callecillas y pasillos de recreación al estilo hispano. Todavía en 1580, en que se presume fue escrita la obra de Muñoz Camargo, en el patio cabían más de 100,000 personas, y este dato resulta relevante. Se encontraron culturas de Camaxtli en Tacubaya, Distrito Federal, México, Mérida, Yucatán y en el Museo Alfeñique de la ciudad de Puebla. La escultura hallada de Poyautlán, lugar de su primer asiento en el Valle de México, está de pie con huaraches lujosos, ajorcas sobre los tobillos, delantal corto, pendiente de la cintura, brazaletes sobre muñecas y brazos, sobre el vientre un disco especie de paxtle,
de poca profundidad, bordes gruesos trenzados sobre los hombros. Al cuello porta una tela, especie de bufanda. Sobre la fuente luce un tocado exagerado. La cultura es de piedra blanca de poca consistencia, fracturada en el tórax y brazos, así como de las piernas, vuelto a pegar. Descansa sobre una peana arruinado bajo la arcadia del Palacio Municipal de Tlaxcala. El 12 de octubre de 1992, circunstancialmente, cuando se aprestan a celebrar los 500 años del encuentro de dos mundos, nos percatamos de la presencia de rasgos arqueológicos de Teoitlauilli, atrio de Camaxtli, toda vez que las intensas lluvias originaron un deslave que echó abajo el muro de contención de la parte sur y un cohete pirotécnico destruyó la capilla Poza. El testimonio de Diego Durán es del tenor siguiente. 10. El templo en que estaba este ídolo, Dios, era hermosísimo, de 100 gradas de alto, tan populoso y labrado que en todo excedía al de la Ciudad de México. Ansí hermosura y galanía como en riqueza tenía al cabo término. De las gradas una hermosa pieza redonda con una cobertura de paja tan buena y pulidante labrada que no se podía parecer obra de paja. Esta cobertura se remata con una larga punta, al cabo del cual estaba por remate un mono, perros xoloscuintle, de barro muy al natural. De dentro estaba muy tapizada de ricas mantas, plumas y joyas y otros aderezos, lo mejor que a su rústico modo podía. 11. A los pies de este ídolo, el cual estaba puesto en un altar, tenía una arquilla redonda con basera el altar que tenía era de una vara, poco más o menos cubierta con un tapador. Dentro de ella tenía un género de sacar lumbre que este dios en su tiempo usó, con un tizoncillo pequeño en el cual se encendía la lumbre. Tenía también aquella vasera plumas de diversas aves, azules, verdes, coloradas, amarillas, todas de pájaros apreciados. A tal vasera o petaca hacían reverencia y humillación que al mismo ídolo, caja sagrada, teniéndola muy tapada con sus cortinas encima, casi en el mismo aparato y manera que los judíos tenían el arca del testamento, donde estaban las tablas, mandamientos, de la ley y la vara, bastón de mando, de Aarón con el vaso del maná. Así a la misma arte tenían en ese templo guardada una arquilla con aquellas plumas y con aquel género de encender lumbre, que bien le podemos dar el nombre de yesca y pedernal, y entre ellos unas flechas quebradas, viejas que debían haber sido de aquel dios Camaxtli, con un arco pequeño, y así es que aquellas insignias fueron con las cuales guió a los chichimecas y los guió a los lugares a donde agora se llaman, enseñándolos con aquellos instrumentos a buscar la vida por los montes cuando los trajo y guió a estas tierras. El Hueyteocalli asemeja a la montaña y las montañas fueron sagradas por los tlaxcaltecas, toda vez que en su forma cónica encuentran similitudes. Ambos representan un centro ceremonial colectivo que en la parte superior que tiene en lugar exclusivo de adoración donde articula el punto de unión terrestre celeste. La cima acciona como especie de rampa por medio de la cual se intenta comunicar con los cielos. Su función es de la de conciliar las fuerzas de la naturaleza para así garantizar la reproducción del grupo social. La destrucción del Hueyteocalli, según la aseveración de Zapata y Mendoza, inició en 1526. No da detalles,
pero el testimonio es contundente. Entonces se partieron las piedras del Chalchihuapan para reafirmar que al siguiente año bajaron aquí en Chalchihuapan en la Pascua del Espíritu Santo. El templo solo era un jacal, donde ahora es el patio del hospital, que tardaron cerca o un año para derribar el imponente Huey Teocachi. Asienta, cuando se establecieron los solares de Chalchihuapan con intención de transformar el paisaje, pero en la página 137, sin ninguna explicación, destaca: los sacerdotes de Chalchihuapan. Estos 4 señalamientos de la cronología de Zapata y Mendoza tienen un mensaje connotativo. Cuando se partieron las piedras de Chalchihuapan, podemos entender que el mensaje es para indicarnos que en 1527 comenzó la destrucción de la parte alta del Teocalli, debido a que fue una construcción de piedra labrada. De otro modo no podemos entender el mensaje. Tal vez que los pequeños cerros que rodean a Chalchihuapan y en la parte baja no contiene elementos de piedra, salvo los chalchihuites, pero estas son piedras minúsculas formadas por corrientes de manantiales. A la redonda de 3 kilómetros no hay cantera u otro tipo de piedra. Por eso es que aseguramos que se trata de la destrucción de Teocalli de Camaxtli. La construcción del nuevo templo solo era un jacal de una planta, hecho con adobes y techado con tejamanil, pero no con piedras. Incluso en la actualidad podemos observar las piedras del viejo Teocalli en las paredes del nuevo templo, asiento de la catedral de Tlaxcala. La misma fuente, en 1539, destaca que bajo el mercado y se estableció en Chalchihuapan para aprovechar la concentración de feligreses que acudían al lugar. Ahora sería el centro político, religioso y comercial hispano-tlaxcalteca. Podemos concluir asegurando que hay secuencia de hechos que parten de 1526 y termina en 1539. 1. Entonces se partieron las piedras. 2. Bajaron de Chalchihuapan en la Pascua del Espíritu Santo. 3. Se establecieron los solares de Chalchihuapan. 4. Bajó el mercado y se estableció en Chalchihuapan en 1539. El argumento es irrefutable. En este lapso los clérigos destruyeron el Hueyteocalli y en 1588 la destrucción de este imponente Teocalli estaba consumada y con los mismos materiales edificaron el nuevo centro religioso de Nuestra Señora de la Asunción. Con relación al contexto que prevalece en las construcciones edificadas en la geografía de Tlaxcala, las que hubo en su antigüedad eran muy de sillería y de mucha consideración en su artificio y sillería. También tuvieron casas, obras de mucho primor y artificio, obras modernas y nuevos edificios que son los que se van haciendo al modo nuestro, que son casas de cal y canto, de mampostería y sillería, que los naturales también usaban este modo de edificar, como aparecen en algunos caídos edificios antiguos. Para ejemplificar diré que el palacio de Tizatlán era tan grande que se aposentaron 400 españoles con sus caballos, indios y mozos servidores, que no eran pocos, todos en buenos aposentos. Entonces, ¿de qué tamaño era el Hueyteocalli de Chalchihuapan dedicado a Camaxtli, el dios tutelar de los tlaxcaltecas? Simplemente extraordinario, como no tuvo comparación en México prehispánico.